Era el 16 de octubre de 1989 en San Luis. Ese día los chicos en el colegio, terminaba el colegio ya a la tarde, cuando salían, entre ellos de la escuela secundaria, salía Claudia Díaz, una muchacha que tenía 16 años. Salía e iba caminando, se iba a ir caminando hacia su casa, que no quedaba tan lejos. Pero sí, bueno, en fin, unos 20 minutos le tardaría en llegar hasta su casa. Cuando, bueno, en la clase, unos días antes, una amiga de ella le dice: mira, hay un chico que te quiere conocer. Claudia Díaz no tenía novio. Que te quiere conocer, le gustás y qué sé yo. Es el hermano de mi novio, le dice esta chica. El hermano de mi novio. Y Claudia dice: bueno, yo no tengo problema, pero bueno, ¿cómo hacemos? No, a la salida del cole, cuando salimos del colegio, yo te lo presento. Va a estar el hermano, vos no te hagas problema. Claudia Díaz, ahí está la Claudia Díaz, con su carita tan infantil, ¿no? 16 años, obviamente. Bueno, salen y se encuentran con este pretendiente, con este muchacho, que más que pretendiente, uno a veces se adelanta un poco a las cuestiones, ¿no? La quería conocer porque le gustaba a la muchacha. Y él tenía 19 años, se llama Nelson Madoff. La familia Madoff venía de San Juan, se había ido a San Luis buscando un mejor porvenir. Bueno, eran varios hermanos, en fin. Se conocen, muy tímido Nelson, muy tímido, y ella también, muy tímida. Los presentan, Claudia, él es Nelson, y casi como que hola y poco más. Pero, sin embargo, se miraron y se podría decir que se cayeron bien. Se gustaron. Entonces, diplomáticamente, su amiga, el hermano de Nelson, la amiga de Claudia, quiero decir, y el hermano de Nelson, se apartan y los dejan ir caminando hacia la casa de ella, de Claudia. Iban caminaban un trecho, se dirigían la palabra, se decían alguna cosa. Él, muy tímido, decía que trabajaba haciendo ladrillos. Trabajaba haciendo ladrillos. Y ella que le faltaba un año para terminar la secundaria y que tenía que hacer los deberes en su casa y que, y que estaba lindo que caminaran juntos, que una manera de decir qué agradable que sos o cosa por el estilo, pero no eran tan directos, pero estaban bien los dos durante esa media hora que duró la caminata entre la salida del colegio y la esquina de la casa de Claudia Díaz. Cuando llegan a la esquina de la casa de Claudia Díaz, Nelson, tan tímido, muy tímido, le dice a la chiquita, ¿nos podemos volver a ver? Y ella le dice: sí, claro, me gustaría mucho. Y se separan. Nelson se va caminando hacia su casa, y ella se va hacia la suya, que quedaba más o menos a mitad de la cuadra, ¿no? Más o menos, qué sé yo, poco más, poco menos. Bien, Claudia Díaz desde ese momento desapareció. No se supo nada de ella, no llegó a su casa. Su madre, con las horas, se desesperó, llamó a sus amigas. Pensó en un principio que estaba en la casa de alguna haciendo los deberes, no estaba en la casa de ninguna. ¿Dónde está Claudia Díaz? ¿Qué le pasó a Claudia Díaz? Lo que comenzó como una búsqueda familiar se convirtió luego en una denuncia. Nelly Fernández era la mamá de Claudia Díaz. Nelly Fernández se disfrazó, se puso otro tipo de ropa que la habitual y anduvo por la noche tratando de buscar, porque pensaba tal vez en un grupo de ladrones de mujeres o cosas por el estilo, ladrones de mujeres, tratantes de personas, de prostitución. Se pensaba lo peor. 1989, la cosa fue creciendo en San Luis, y ya era un clamor tal que se realizaron marchas y empezó a circular
de las famosas fuentes policiales. En una palabra, la policía empezó a decir, para justificar lo que no podía encontrar, para justificar la ausencia de esta chica de la escuela secundaria, empezó a decir que le habían hecho algo. Y lo que le habían hecho era nada menos que haberla embarazado y haberla llevado de una abortera y haberle hecho abortar y en el aborto desangrarse, morir y enterrarla. ¿De dónde surgía todo eso? Eso era lo que seguía la gente en las marchas, era el reclamo de la gente. No solamente se trataba de aparición con vida de Claudia, sino se trataba de justicia por Claudia, justicia por qué es lo que le hicieron a Claudia. Todo el mundo pensaba eso, hasta la monja Marta Peloni, que estamos hablando de 1989, no se olviden que pocos meses después ocurriría el caso de María Soledad Morales en una provincia cercana, nada menos que en Catamarca. La monja Marta Peloni, con los meses, se fue a las marchas en San Luis en reclamo de justicia por Claudia Díaz, aparición con vida de Claudia Díaz o castigo a los culpables. La policía, no solamente la policía, la cosa llegó hasta nivel nacional. ¿Por qué nivel nacional? Porque el caso de María Soledad Morales, cuando ocurre, ya en septiembre de 1990, pasaron unos meses desde la desaparición de Claudia Díaz en San Luis. Pero el caso de María Soledad fue como un factor de atracción, como un imán, para muchos casos impunes que estaban allí pendientes en las provincias cercanas, las provincias vecinas. Entonces, entre ellos estaba el de Claudia Díaz. Por eso la monja Marta Peloni va a esas marchas y dice y habla en contra de esas organizaciones que capturaban mujeres, que hacían abortos clandestinos, etcétera. Obviamente que eran abortos clandestinos desde ya, y que las mataban, no les importaba nada la vida de estas chicas, etcétera, etcétera. Esto, al convertirse en nacional, porque los periodistas que estaban concentrados en Catamarca también iban a San Luis, e insisto, a otras provincias a ver a esos casos impunes que ya tenían meses, algunos años, que habían quedado en la nada, que nadie le daba bolilla. Y el asunto, lo que pasó en Catamarca, que llegó a derrocar al gobierno provincial, fue mirado por los gobiernos feudales cercanos, entre ellos el de San Luis. O sea que el tema también llegó hasta el gobierno de San Luis. Y la orden fue precisa, terminante y nunca escrita. Hay que resolver el caso de la desaparición de Claudia Díaz como sea. Como sea es, ¿quién fue el último tipo que estuvo con Claudia Díaz? Nelson Madaf. No lo detuvieron enseguida, Pasó más de un año, casi 2, hasta que lo detuvieron a Nelson Madaf. Nelson Madaf seguía trabajando, haciendo ladrillos y muy preocupado por esa chica que le gustaba tanto que la última vez que la vio, poco después, desaparece. Él se dio vuelta y ella nunca más apareció. Él también estaba muy preocupado por lo que le había ocurrido, que nadie sabía qué era, a Claudia Díaz. Pero se comenzó a formar esa teoría de que había quedado embarazada, le habían llevado a una abortera y murió en el procedimiento de aborto. Y la enterraron. La policía era lo único que tenía. Al último tipo que estuvo con ella, fue y lo detuvo. Entró en la casa de Nelson Madaf, les pegó a toda la familia le pegó. Fueron una patrulla, obviamente, pero especialmente 5 policías, cuyos nombres se conocen perfectamente, no vamos a darlo por el final de esta historia. 5 policías de la División de Investigaciones de la Policía de San Luis. Se lo llevan a Nelson Madaf a la División de Investigaciones de San Luis. Lo que le hacen entonces es morderlo a golpes. Le pegan de pies a cabeza, con las manos y con los pies. Le pegan trompadas y le pegan patadas y le pegan palos y le quiebran las 2 clavículas. Pero no solamente eso, sino que toman una aguja
para que hacerle doler y que cante que él había embarazado, llevado de una abortera a Claudia Díaz y luego, ya muerta a consecuencia del procedimiento de aborto, la había enterrado. Para que diga eso, con una aguja le traspasan una tetilla y se la retuercen. Lo mismo hacen con la otra tetilla, le traspasan la tetilla y se la retuercen. Esto no es Cowboy, esto es San Luis, 1992. No estaban conformes con eso. Le seguían golpeando mientras le hacían esa tortura. Lo toman de un pie y con una pinza le arrancan las uñas de los pies. Le tiran la bandina en los ojos. Lo siguen golpeando. Lo toman, lo meten en una camioneta encapuchado y lo llevan hasta Río Quinto. En el Río Quinto, en San Luis, hay un lugar que los policías, lamentablemente, para esto conocen muy bien. Un lugar que tiene 2 metros de profundidad. Un lugar determinado. Yo estuve ahí. Estuve ahí con Nelson Madaf. Yo estuve en ese lugar, con él, con Nelson. Porque Nelson, a pesar de todo lo que le voy a contar, sobrevivió. Lo llevan a ese lugar que ustedes están viendo. Allí le atan a la cintura con una cadena un motor. Lo llevan hasta ese lugar y atado al motor lo tiran al río. Pero justo en el lugar donde, metiendo la mano hasta poco más del codo, uno puede alcanzar o se puede alcanzar la cabeza, los cabellos de la víctima de turno, de la tortura de turno, y sacarla a flote. Y entonces la sacaban y lo metían. Lo sacaban y lo metían. Lo sacaban y lo metían. Nelson no podía hacer nada. Estaba atado a un motor de automóvil con una cadena. Lo sacaban y lo metían. Era un submarino mojado. Lo sacaban y lo metían. Así estuvieron un tiempo indeterminado, hasta que finalmente lo sacan de ahí y le dicen, bueno, decinos, ¿dónde está? ¿Dónde enterraste a Claudia? Nelson no podía ni hablar de esto. No podía ni hablar, entonces hacen como que lo dejan ir. Él, en su viveza natural, se da cuenta, aún después de haber pasado por esas torturas, se da cuenta que cuando los policías se alejan de él y le quitan la cadena que lo ataba al motor, le estaban dando la oportunidad para que se escape, así poder matarlo por la espalda. Y él se queda ahí, los policías vuelven hacia donde estaba, le siguen pegando trompadas y patadas, lo suben a la camioneta, lo llevan a la división de investigaciones de la policía de San Luis, y en ese momento lo que hacen es romper una botella. Yo lo vi a Nelson. Yo no sé cómo ese hombre puede estar en pie. De hecho, últimamente me enteré que ya no estaba en pie. Ahí yo estuve caminando con él, se le dificultaba mucho hablar, porque cuando lo llevan a la división de investigaciones, después de haberlo torturado de esa manera, con la clavícula rota, con todos los golpes que recibió, con las agujas en las tetillas, con las uñas de los pies arrancadas, con el submarino que le hicieron, con el ahogamiento que le hicieron, el simulacro de fusilamiento que también le hicieron cuando llegaron a la división de investigaciones, le hacen algo más. Rompen una botella, les decía, y se la introducen por la fuerza en la boca y se la restriegan por la boca y le rompen todos los dientes. El sangrado fue tremendo y los dientes se rompieron todos. El dolor era tal, los gritos eran tales, no solamente en esa tortura, en todas las torturas, pero especialmente en esa, que le iban aplicando inyecciones con una aguja que estaba contaminada.
con una aguja contaminada le aplicaban inyecciones de calmante para aplacar los gritos por la tortura, porque tenía que decir dónde estaban los restos de Claudia. Entonces, esa aguja contaminada le agregó otra tortura más. Nelson Madaf, el pretendiente a novio de apenas media hora de Claudia Díaz, contrajo el HIV, porque esa aguja estaba contaminada. Ahí Nelson me está contando cosas, me está contando todo lo que le hacían. En ese momento no terminó la tortura. Ahí bueno, es tremenda la imagen, pero eso es lo que le provocó la botella rota a Nelson Madaf. Además, al día siguiente, lo llevaron hasta un descampado, en el cual lamentablemente también estuve, y lo colgaron de un brazo de un árbol, de una rama, de un tronco del árbol, lo colgaron de un brazo, quedó colgado de un brazo. 2 policías, con nombre y apellido, le iban pegando, uno de un lado y otro del otro. Uno le pegaba de un lado y lo hacía ir hacia donde estaba el otro, que le pegaba y lo mandaba donde estaba el otro. Así estuvieron 1 hora y media, hasta que se cansaron los policías de pegar, hasta que tenían los nudillos, curtidos nudillos de torturar a mucha gente, los tenían ya enrojecidos. Cortaron la cuerda, lo hicieron caer, y entonces le dijeron, hace un pozo. ¿Cómo es un pozo? Era un tipo que no daba más. Le habían aplicado torturas que creo que algunas se describen en el Martín Fierro. Eran cosas bestiales. Hizo un pozo con las manos, lo que pudo. En realidad lo terminaron los policías de hacer el pozo. Lo metieron dentro del pozo, allí mismo, en ese mismo lugar donde lo habían colgado del árbol. Lo metieron dentro del pozo hasta acá. Hasta acá. Y uno de ellos lo agarraba de los pelos y lo tiraba para arriba. 2 horas lo tuvieron así. 2 horas. El tipo enterrado con la cabeza solamente a ras del suelo, de la tierra, y el policía que lo agarraba de los pelos y lo tiraba para arriba, como queriéndole arrancar la cabeza. Lo llevaron del juez. Sí, lo llevaron del juez. Lo llevaron del juez. Lo llevaron de un juez. Ochoa, de apellido, Alfredo Ochoa. Lo llevaron del juez. El juez los recibe y ya tenía preparada la declaración con la confesión. Cuando lo recibe, lo hace sentar, se le acerca y le pega una piña con un anillo mucho más grueso que el que tengo yo acá. Mucho más grueso que este. Se ve que no lo ganó honestamente. Mucho más grueso que este. Le pega una piña que le deja una marca que todavía tiene acá, a Nelson. En verdad lo tenía en la mano derecha, el anillo. Y le pega una piña a Nelson. Nelson se cae, los policías lo reincorporan y como puede firma una declaración donde confiesa haber embarazado, llevado de una abortera y después enterrado el cuerpo. Claro, cuando la noticia se sabe, el hecho estaba resuelto. Y se arma todo un procedimiento, se le avisa a la prensa y entonces todos los medios, claro, qué mejor fuente que la de un juez. Un juez, que ya le voy a decir cómo termina, un juez que le dice a la prensa que estaba el caso resuelto y los policías también le dicen que estaba el caso resuelto, que ya está, que el asunto de Claudia Díaz se resolvió, que ya no hagan más marcha de silencio, que dejen tranquilo al gobernador. Que dejen tranquilo al gobernador. Y entonces se arma, se ponen las cámaras, llegan 2 ambulancias, el cuerpo de medicina forense, ese es el lugar y empiezan a excavar y empiezan a las 9 de la mañana y siguen y a eso de las 2, 3, 4 de la tarde, antes de que caiga el sol, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aparece un policía y se acerca a los medios y dice, hemos encontrado huesos, hemos encontrado los huesos de Claudia Díaz. Sí, era acá donde cantó Nelson Madaf, el asesino, el abortero, donde cantó él, acá estaba, eran huesos de perro y la puta madre que lo parió. Eran huesos de perro. Perdón por el exabrupto. Eran huesos de perro.
¿Lo hicieron una vez? No, lo hicieron 3 veces. Y las 3 veces el resultado fue el mismo. Exactamente igual. La prensa fue, los forenses fueron, se acercó un policía después de 4, 5, 6, 7 horas diciendo que habían encontrado huesos. Los huesos siempre fueron de perro. ¿Dónde está Claudia Díaz? ¿Qué le pasó a Claudia Díaz? El juez Ochoa fue echado a patadas de la justicia porque coimeaba a los 2 presos. El gobernador no pudo mostrar, Adolfo Rodríguez Sá, nunca pudo mostrar realmente un resultado en esta causa. Hasta que en 1998 a Nelson lo habían dejado libre, estuvo 3 años preso, lo habían dejado libre, lo habían torturado de la manera en que yo le conté, después lo dejaron de torturar, porque él cantaba porque ya no podía, si le decían que se haga cargo de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, se hacía cargo de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, o de la muerte de Chacho Peñalosa, se hacía cargo de la muerte de Chacho Peñalosa, ya no podía soportar el dolor. Ustedes lo vieron, ahora está mucho peor. A los 19 años, a los 20 años, a Nelson Madaf lo terminaron como hombre. Nelson Madaf no puede trabajar de todo lo que le hicieron, de las secuelas, de las lesiones que le provocaron. Ahora está así, Nelson Madaf. Ya no se puede levantar como cuando yo lo fui a ver hace unos cuantos años. Lo que le quiero decir es que en el año 98, recién en el 98, esto empezó en 1989, en el 98 recién lo sobreseyeron, porque nunca tuvo nada que ver. Pero usted me está diciendo, usted pensará, usted me está hablando de alguien que es inocente. No. Nelson Madaf no solamente no es inocente, no solamente es inocente, siempre fue inocente y será inocente. Usted va a entender lo que le estoy diciendo cuando le explique qué pasó con Claudia Díaz. Claudia Díaz desapareció. Hasta que en 1998 su mamá, Nelly Fernández, recibe un llamado anónimo de alguien que no era tan anónimo, diciéndole: ¿por qué no buscas a tu hija en Caucete, San Juan? La señora no tenía plata para pagar el micro hasta San Juan. Juntó la plata un tiempo, unos meses. Sí. Y la gente pobre. Porque si no la gente no es pobre, no se puede hacer estas barbaridades. Estas barbaridades se hace a la gente pobre. Y se fue a Caucete. Y allí la encontró. Claudia Díaz estaba viva. Vivía en un lugar que era una tapera con un tipo de 50 años y tenía 4 hijos. ¿Cómo llegó hasta esa situación? Acá hay 2 dramas en uno. Después de la pausa se lo cuento. ¿Por qué se fue Claudia Díaz de su casa? ¿Qué le pasó a Claudia Díaz? ¿Cuál es la razón de su desaparición? Se fue de su casa. Cuando se despidió de Nelson, aquella tarde del 16 de octubre de 1989, en lugar de entrar a la casa, siguió. Tenía 2,20 pesos en el bolsillo, tomó un colectivo hasta la terminal y siguió caminando y salió de San Luis y llegó a San Juan y mendigó comida porque ya era muy tarde. ¿Por qué se fue? Porque el papá le pegaba. Se fue porque el papá le pegaba y el papá lo reconoció y dijo: era una corrección, eran correctivos. No hay correctivo contra los chicos, con los chicos. En realidad son contra los chicos, no hay correctivo. Se fue porque el papá le pegaba. Hay alguna versión que habla de que ese hombre, por decirlo de alguna manera, que las tuvo como esclava sexual y con el cual tuvo 4 hijos, la mandó a la ciudad para prostituirla, pero no está confirmado. Lo cierto es que la mamá la rescató, la trajo nuevamente a San Luis y Nelson
Nelson dijo, yo a ella no le tengo rencor. Yo le tengo rencor a la policía por lo que me hizo. Los nombres de los policías se conocen. Yo no los voy a dar. ¿Sabe por qué? Porque ninguno fue procesado. Están todos jubilados. Alguno murió. Bueno, señores, esta fue la historia de mi parte del día de hoy de Historias para no dormir. Les deseamos que tengan buenos sueños. Claro, si pueden.